Continuando con nuestra clase, ahora veremos tipos de datos flotantes. Bueno, los tipos de datos float. Números con parte fraccionaria, también conocidos como números con punto flotante. Entonces, los siguientes datos que tenemos aquí son literales válidos para un flotante. ¿Ya? Entonces, si esto, ¿cierto? Los colocamos en Python, ¿ya? Vamos a obtener, ¿cierto?, un dato de tipo flotante. Ya hemos visto, ¿cierto?, cómo identificar estos tipos de datos. Voy a colocar acá, ¿cierto?, entonces voy a colocar aquí print, ya, y vamos a colocar 2.5, ya, print 2.0, ya, esto lo voy a copiar para que sea el proceso un poquito más rápido. Lo copio nomás aquí abajo, ya, y cambio los valores. Entonces el siguiente es punto 4, punto 4, ya. El que sigue es menos 4 punto, ya, y me quedan dos más para saber, ¿cierto?, que son datos de tipo flotante, ¿cierto? El segundo es menos punto 1 guión bajo 00, ya, y el último es 0.56. Bueno, todos estos datos son de tipo flotante, entonces voy a ir ahí y ahí me aparecen. Pero como yo sé que estos son datos de tipo flotante, bueno, utilizo la función tape, ¿cierto? Ahí, la función type, paréntesis. Con esta función, entonces, yo lo que estoy haciendo es identificando el tipo de dato con el que estoy trabajando, con la función type, ¿cierto? Paréntesis, función type, o comando type, ¿cierto? Ahí estamos. Y ahí le damos, ¿cierto? Listo. Entonces, de esta manera, acá, ¿cierto?, me va a aparecer que son estos datos de tipo flotante, ¿ya? Ejecutamos el código y me aparece, ¿cierto?, que todos estos datos que he impreso son de tipo flotante, ¿ya? Bien. Bueno, float y exponente. Se pueden utilizar el símbolo exponente para representar de una forma más sencilla los números con muchas comas decimales. El exponente, el valor después de la e, debe ser un valor entero. La base, el valor antes de la e, puede ser o no ser un valor entero. Entonces veamos estos ejemplos, ¿cierto? Ahí aparece, ya vamos a utilizar aquí lo vamos a utilizar aquí al ladito, ¿cierto? Para ir viendo, ya esto lo voy a borrar. Vamos a colocar aquí print y en el primer caso dice 3e menos 2, ¿ya? Segundo caso, print 3e 1 0. Y tercer caso, print 3e2, ¿ya? Y entonces, si imprimimos, ¿cierto?, ¿qué nos dice acá? Que podemos utilizar los exponentes para representar de una forma más sencilla los números con muchas comas decimales. Entonces, por defecto, cierto tipo de datos float y exponente. Entonces aquí, ¿cierto?, estos datos van a ser de tipo, ya, de tipo float,
Pero si necesito saber, ¿cierto? Type, coloco de nuevo type, ¿ya? Y ahí voy a identificar qué tipo de dato es. Y ahí me dice que es un dato de tipo flotante, ¿ya? Bueno, tipos de cadena. Bueno, esto ya lo estamos viendo, ¿cierto? Las cadenas se emplean cuando se requieren procesar texto. El literal de una cadena requiere comillas simple o doble. Sin embargo, es importante ser consciente en su uso. En el caso de las carreras del área de electricidad, se recomienda siempre utilizar las comillas dobles. ¿Ya? Lo siguiente representan formas apropiadas de utilizar entonces las cadenas. Entonces aquí vamos a ver, ¿cierto?, de qué manera vamos a hacer estos ejemplos, que en clase no lo hice, de cómo representar, ¿cierto?, las cadenas. A ver si alcanzamos acá. Ya voy a ver, ¿cierto?, que esa cadena, ahí está. Listo. Estamos ahí, parece. Ahí sí. Ya, entonces colocamos ahí print, ¿cierto? Comillas. Entonces, INACAP 2021. ¿Ya? El siguiente, print, ¿ya? Comilla simple. Me faltó aquí. Ops. Print, ¿cierto? Comilla simple. Y esto va a ser INACAP 2021. ¿Ya? Entonces aquí tengo impresión ambos INACAP 2021, pero aquí lo tengo con comillas dobles y aquí lo tengo con comillas simples. ¿Ya? Print, volviendo a la normalidad. Bueno, aquí voy a utilizar el literal, ¿cierto?, para ver lo que ya hemos visto, ¿cierto?, en ejemplos anteriores. Entonces, normalidad, ¿ya? Y ahí le coloco comillas simples, ¿cierto? Entonces ahí me debería destacar entre comillas simples, normalidad, ¿ya? Después print, y colocamos acá esto es un párrafo. Esto es un párrafo de muchas líneas. ¿Ya? Y ahí colocamos. Listo. Cuando yo tengo entonces un párrafo de muchas líneas, podría utilizar, ¿cierto?, la función print y comilla de este modo. ¿Ya? Y finalmente, print, ¿cierto? Y colocamos ahí. ¿Ya? Y esto también es un ejemplo que ya hemos visto. Esto imprime una cadena vacía, ¿cierto? Me va a dar una especie de salto en línea. Entonces, si imprimimos, ¿ya? Ahí tenemos el código. ¿Ya? En el primer ejemplo, INACAP 2021, ¿cierto? Son iguales. Aquí volviendo a la normalidad, si se destaca normalidad, entre comillas simple. Después volviendo, este es un párrafo de muchas líneas, ¿ya? Entonces podemos escribirlo de esa manera. Y en el último ejemplo me da un espacio en el print, ¿cierto? Comillas vacío, ¿ya? Entonces ahí hemos utilizado y hemos visto ya de forma redundante posiblemente cómo utilizar la función, ¿cierto?, print y los tipos de datos cadena. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de datos booleanos.
Estos datos permiten representar un valor abstracto. La veracidad, el resultado de un operador lógico, es un valor booleano, ¿ya? Un valor booleano puede tener solo dos valores posibles, en esto es true y false, o verdadero o falso. Entonces, veamos acá, ¿cierto? Estos ejemplos que aparecen acá, ¿ya? Voy a... Ahí lo vamos a colocar, pero vamos a hacer lo mismo que delante para poder imprimir el código. Entonces, aquí vamos, esto ya lo hicimos, ¿cierto? Entonces colocamos aquí A, ¿cierto? Es igual a true, ¿ya? Una variable de tipo booleano, ¿ya? Esta es una variable. Entonces le vamos a colocar print, ¿ya? True, el operador mayor, false, ¿ya? En la siguiente línea vamos a colocar true es menor a false, ¿cierto? ¿Ya? La siguiente línea, print, vamos a colocar true es igual a 1. Ya dijimos que es true, que es verdadero, es igual a 1. Aquí lo vamos a comprobar. Y print, ¿cierto? Abre paréntesis, false es igual a 0. Entonces, ¿qué deberíamos, el resultado que deberíamos tener aquí, ¿cierto? Me dice que true es mayor que false, eso es verdadero. Verdadero. O lo que es lo mismo, ¿cierto? True. Eso deberíamos obtener ahí. En la siguiente línea debiésemos obtener true, dice que es menor a false. Y eso, esto es falso. False. ¿Ya? Acá, ¿qué deberíamos obtener? True es igual a 1. Eso es true, ¿cierto? Es verdadero. Y finalmente, acá dice que false es igual a 1 y eso también es verdadero. True, ¿cierto? Porque falso es igual a 0. True es igual a 1. Por lo tanto, al imprimir, vamos a ver estos resultados, ¿cierto? El primero me debería decir true, el segundo false, ahí, false, ¿cierto? False, veamos. Y ahí tenemos, ¿cierto? Impreso. Ahí está. Entonces tenemos true, false, true y true. ¿Ya? Entonces ahí tenemos tipos de datos booleanos. ¿Ya? Y el operador, los operadores mayor, menor, igual. Bueno, operadores básicos. ¿Cuáles son los operadores básicos? Tenemos la suma, ¿cierto? La resta, la multiplicación, el exponente, la división entera y el módulo. Bueno, esto habitualmente, ¿cierto? Los vamos a encontrar en otros lenguajes de programación, pero estos comandos como son el exponente, la división entera y el módulo no lo vamos a encontrar en otro tipo de lenguajes de programación. Veamos cómo se utiliza entonces este código. Vamos a partir, voy a borrar eso, ¿ya? Entonces dijimos acá el resultado, ¿cierto? Lo voy a hacer directo o vamos a hacerlo a ver. No, lo vamos a hacer directo, print, ¿cierto? Y entonces vamos a decir 4 menos 7, ¿ya?
Vamos a hacer todos los códigos utilizándole de forma directa. Print, ¿cierto? Y eso es 2 por 6, ¿cierto? Y en el siguiente, print es 2, paréntesis, es 2 elevado a 6, ¿ya? 2 elevado a 6, ¿cierto? En el siguiente, print es, paréntesis, esta es una división, una adición normal, 3.5 dividido por 2, ¿ya? Y otra, aquí ya tenemos la división entera, que vendría a ser 3.5 dividida por 2, entonces me debería dar un resultado entero. Y finalmente print, ¿cierto? Y vamos a utilizar el módulo, que sería 7 porcentaje 2. Entonces, bueno, ahí me va a dar una resta, una multiplicación, aquí un exponente, aquí una división, ¿cierto? Que ahí están los resultados, ¿ya? La división me debería dar aquí 1.75, pero en este caso, por ejemplo, que es una división entera, ¿cierto? Que tiene 2 slash, aquí me debería dar como resultado 1, y aquí me debería dar, ¿cierto? 1 también, que es el producto, ¿cierto? 7 dividido por 2, y ahí nos va a aparecer, ¿cierto? En el primer caso, bueno, la resta, la suma, 2 elevado a 6, 64, 3.5 dividido por 2, que es 1.5, acá una división entera, y aquí el residuo, ¿cierto? Que sería 1, que ahí está, ¿ya? Ahí lo tenemos entonces. Bueno, operadores exponenciales. Un signo, ¿ya? De doble asterisco es un operador de exponenciación, ¿ya? O exponencia, sí, potencia. El argumento a la izquierda es la base, el de la derecha, el exponente. Tanto base o exponente deben ser o flotantes o enteros, o ambos. Cuando ambos argumentos son enteros, el resultado es entero también. Cuando al menos uno de los argumentos es flotante, el resultado también es flotante. Este operador no se puede aplicar con cadenas, ¿ya? Entonces veamos ahí ese ejemplo que aparece, ¿ya? Entonces veamos acá el ejemplo. A ver, vamos a aquí mismo a trabajar. Entonces vamos a colocar 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 punto, que ese resultado debería ser de tipo flotante, y aquí 2 punto asterisco asterisco, ¿cierto? Elevado a 3, ¿ya? Acá en el último print sería 2 punto asterisco asterisco 3 punto. Entonces eso ya no lo necesito, ¿cierto? Ese tampoco lo necesito. Y aquí tengo mis 4 ejemplos. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Entonces imprimimos, ¿cierto? Ahí lo voy a imprimir. Y ahí tenemos, ¿cierto? 8 en el primer caso porque ambos son enteros. En el segundo caso, uno de ellos es flotante, por lo tanto el resultado es flotante. En el tercer caso, 2 es de tipo flotante porque lleva ahí un punto, por lo tanto el resultado es de tipo flotante. Y el último, ambos son flotantes, por lo tanto el resultado va a ser flotante, ¿ya? Operaciones de multiplicación. Se puede aplicar con flotantes y enteros, tal como en el caso anterior, ¿cierto?
la multiplicación se puede aplicar con flotantes o con enteros. Entonces vamos aquí a quitarle un asterisco para ver esto, ¿cierto? 2 por 3, ¿ya? En el segundo ejemplo, 17 por 2, 7 por 2, ¿ya? Y ambos son enteros. Y en el tercer caso tenemos 3 exponente menos 1.2, ¿ya? Y ahí estamos. Y entonces ahora ejecutamos, botón derecho, run, y ahí me dio un error. Veamos, ¿por qué nos da un error? Es probable porque esto es una E, vamos a ver. Ah, ahí está el error. 1 por 2, ¿ya? Lo ejecutamos y ahora sí. Entonces en el primer caso 2 por 3 son 6, en el segundo caso 7 por 2, 14, y en el último caso donde estamos trabajando con un exponente, ¿cierto? Me da 0.6, que en este caso ya no es un entero, sino es un flotante. Si quiero saber, ¿cierto? El tipo de datos, no estoy muy seguro, type, le aplico paréntesis, e imprimimos para saber, ¿cierto? Y me dice que ese dato es de tipo flotante, ¿ya? Bueno, también se puede aplicar entre entero y cadena, pero no se recomienda este tipo de uso ya en clase. Bueno, se puede hacer, pero no es muy recomendable. Veamos cómo sería, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí. Vamos a ver, ya, vamos a hacer ese ejemplo, ahí voy a... Aquí entonces, veamos. Vamos a seguir trabajando en lo mismo, print, entonces, comillas, hola, y lo multiplicamos por 3, ¿ya? Y en la segunda línea, la misma, ¿cierto? Vamos a colocar hola y lo vamos a multiplicar por chao. Y vamos a ver qué pasa. Pero esto ya nos va a dar un error, fíjese. Ya. Y lo último también nos va a dar un error. Entonces por eso que no siempre es bueno aplicar este tipo de comando a lo que son los string. Hola. Ya. Ahí, ¿cierto? Hola. Y 3.0. Y en ambos casos, fíjese, ese, ya voy a colocarle aquí este como comentario para que pueda hacer el primero, porque los segundos, el primero solamente debería imprimirse, ¿cierto? Porque lo coloqué los demás como comentario, ¿se da cuenta ahí? Hola, hola, ahí me dio por 3 veces, hola, hola, ya, pero ahora este lo voy a colocar como comentario y a este le voy a sacar el comentario, ¿cierto? Esa almohadilla, se la saqué, ya, y veamos qué es lo que pasa, que aquí me debería dar un error. ¿Se da cuenta? Ahí da un error, por eso no es muy recomendable, se puede hacer, pero no en todos los casos, por lo tanto, ahí usted tiene que evaluar cuando da un error. ¿Cómo lo evalúo? Utilizando el programa. ¿Se da cuenta? En ambos casos entonces me da un error, ¿ya? Bueno, operadores de división. Se pueden utilizar entre entero flotante o ambos. Todos los siguientes ejemplos van a mostrar 2.0, que esto sería un valor flotante. ¿Ya? Entonces veamos acá, print, ¿cierto? Quiero ahí reciclar, ¿cierto? El print, entonces 6 dividido por 3, ¿ya? 6 dividido por 3, acá, en el segundo caso, en la segunda línea, le vamos a colocar ahí 6 dividido por 3
punto, ¿ya? En la tercera línea le vamos a colocar 6 puntos dividido por 3, ¿ya? Y en la última línea voy a copiar esto. ¿Ya? Y va a ser 6.3 puntos. Entonces, aquí voy a sacar el comentario, ¿cierto? Para ver cómo va a operar. Y le damos ahí, run. Y ahí tenemos, aquí me dio 20.0. ¿Por qué me dio 20.0? Porque coloqué la coma al revés. ¿Ya? Lo coloco aquí, punto. Y ahora sí debería de todo 2.0. Imprimimos y ahí sí. Ahí está 2.0. ¿Sí? Bueno. Operadores de división entera. Bueno, este comando no lo vamos a ver en otro tipo de lenguaje. Si utiliza símbolos de doble diagonal, el resultado carecerá de una parte fraccionaria. Si se utiliza entre flotantes, la parte fraccionaria es 0. Si se utiliza entre enteros, la parte fraccionaria es ausente. Este operador no existe en otros lenguajes, sería equivalente a truncar el valor, ¿cierto? Es decir, me va a redondear en el fondo, ¿ya? Eso es lo que va a hacer. Entonces veamos acá, ¿cierto? Ahí 6 y le coloco doble slash, ¿ya? 6. Y ahí vamos a hacer los mismos ejemplos de adelante, pero solamente 6 dividido por 3, ¿cierto? Entonces, 6 puntos ahí, ¿cierto? Y ahí, ya, entonces es una división entera. Entonces lo imprimimos, ¿cierto? Y ahí me da, bueno, ¿cómo puedo determinar si efectivamente es entera, por ejemplo? Veamos si yo le coloco aquí 2, por ejemplo. Mire, vamos a cambiar aquí. No, vamos a tener 3, 4. ¿Ya? Un valor que me dé, yo sepa que me va a dar un valor fraccionado, pero yo quiero una división entera, ¿cierto? Entonces 6 dividido por 4, ¿cierto? 6 dividido por 4, entonces esto sería 1, ¿cierto? Veamos acá. Bueno, redondeado. Y ahí me da 1, ¿sí? Entonces no me da la parte fraccionaria, ¿ya? Eso es una división de tipo entero.